Muy, pero muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este domingo de retos. Un domingo después de las elecciones. Ya no vamos a tener candidatos ni candidatas, gracias a Dios, porque pues nos aventamos así como 2 meses entrevistándolos a todos para que usted conociera sus propuestas, pero pues ahora vamos a hablar de otros temas y vamos a analizar qué fue lo que pasó el domingo pasado. Para ello hemos invitado a Bárbara González, licenciada en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, mención honorífica de excelencia, Barbarita, maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad de Oxford, y también está con nosotros. Bienvenida, mi querida Bárbara González, como siempre es un placer saludarte. Muchas gracias, Leti, por la invitación y un gusto estar platicando contigo, con tu auditorio. Muchísimas gracias a Bárbara González. Y también en esta mañana nos acompaña Óscar Tamés, expresidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, periodista. Mi querido Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Leti, por este espacio. Un gusto compartir con Bárbara, a quien saludo también. Y bueno, pues ya después de los tacos de barbacoa, un gusto estar aquí contigo. ¿Verdad? Y después de las elecciones y de los taquitos que nos echamos hace una semana, a muchos se les atoraron, otros estaban muy felices. Pero yo supongo bueno, que ya no hubo tacos, ¿no? Se supone que no, al parecer no. Pero, un histórico triunfo de Morena, de Claudia Sheinbaum, como nunca antes en la historia del país se había visto, ¿sí? E incluso muchos nos quedamos sorprendidos por ese voto secreto que pensábamos que iba a estar más cargado hacia Xóchitl, y la sorpresa fue completamente diferente. Voy a empezar con Bárbara González para que nos des tu análisis de la votación en nuestro país del pasado domingo. Sí, Leti, fíjate, ahorita que estabas diciendo esto del voto nulo, recuerdo ver una mesa de estas de discusión, de las muchas que hubo en el periodo de campañas, y precisamente hablaban de esto y decían, nos parece que el voto oculto tendría que estar con Xóchitl Gálvez, porque pues es la candidata de la oposición. Entonces la gente pues tendría un poco de miedo de decir por quién vota y no hablar mal de quien está ahorita gobernando. Y yo creo que al final, yo pienso que no hubo voto oculto, porque las encuestas mostraban que Claudia tenía una ventaja significativa, que en ese momento igual nos parecía increíble, pero era lo que las encuestas decían una y otra vez, y al final ese fue el resultado. O sea, no había voto oculto. Esa era la intención del voto. La tendencia. Exactamente, se vio reflejada en el resultado final. Y esto que decía, sí, es un triunfo. No habíamos visto este tipo de margen en muchísimos años, pero sí lo habíamos visto antes de la transición, antes del 2000, antes de la alternancia, cuando era el PRI, cuando estaba el PRI en el gobierno, en la presidencia, sí veíamos... Y cuando ganó Fox, ¿a eso te refieres? Sí, no, antes, cuando teníamos un régimen, pues, era democrático. Ya. Se veían esas ventajas, ¿no? Sí, apabullantes. Era el carro completo, ¿no? El carro completo priista, y yo creo que, pues, eso es lo que vimos. ¿Estamos repitiendo la historia? Fíjate, yo lo comentaba con algunos amigos también que son politólogos y así, y a mí, un argumento que a mí me parecía convincente era que no debíamos de entregarle todo el poder a un solo partido, ¿no? Que eso podía ser dañino, que era mejor que hubiera contrapesos. Eso a mí me convencía, a pesar de que no me convencieran mucho los candidatos de la oposición, el argumento de que hubiera contrapesos me convencía. Así es. Pero siento que eso no fue lo que hizo que la mayoría se definiera. O sea, realmente el valor que yo creo que como sociedad le dábamos a la pluralidad, a que haya contrapesos, no estaba ahí. Aquí te voy a hacer una pregunta, ahorita me voy con Óscar. ¿Tú crees que el mexicano común y corriente, Juan Pueblo, entienda de contrapesos? No, es que es eso, era demasiado abstracto. Sí. Creo que la gente decidió con otros criterios mucho más básicos, y eso de los contrapesos, pues también, ahí sería también la falta de la oposición, que no logró explicar de qué venía esto, ¿no? ¿Qué iban a hacer
siendo ese contrapeso. O igual la gente no confió en el papel que fueran a jugar como contrapeso. Ok. Oscar, adelante. Mira, hay 3, 4 grandes temas que pondría sobre la mesa. Uno, que bien tocó Bárbara, encuestas. Otra, el papel de los medios nacionales. 2, 3, el papel de las leyes tal cual se encuentra en este momento y la posibilidad de ser competitivos. Y el cuarto gran tema, el manejo del candidato inútil de Movimiento Ciudadano, que no fue inútil. Hoy tiene más votos Maines, el partido de Maines, Movimiento Ciudadano, que el PRI a nivel nacional en la presidencial. El tercer partido con más votos en la candidatura presidencial es Movimiento Ciudadano. Entonces, para poder explicar cada uno de estos puntos, primero, resulta que las encuestadoras tan desprestigiadas a nivel nacional, y voy a ponerme a nivel nacional porque la elección que jala la marca es la presidencial. Uh-huh. Bien lo dice Bárbara, pues resulta que ellas no se equivocaron. Se equivocaron o nos equivocamos todos los que las desprestigiamos y hablamos mal de ellas. Hablo en lo general, hablo como un conjunto porque había 10, 12 encuestadoras de nivel nacional que publicaban en medios serios a nivel nacional, y esto me lleva a introducir esto de los medios nacionales. En México tenemos el paradigma de que los medios somos eso, un punto medio, y que no tomamos partido en los temas. Bueno, creo que esta elección cambió los paradigmas. Tuvimos grandes comentaristas de radio, televisión y medios impresos jalando para un candidato y otros para el otro. No quiero decir que solo para uno, porque lo veíamos hacia ambos lados. No nos debe de asustar porque así es la democracia en Estados Unidos y en algunas otras naciones. Nos sorprende porque en México no se veía de manera tan abierta, lo cual nos lleva a reflexionar si hay un cambio también en el papel de los medios en los procesos electorales, y que bueno, es válido, solo habrá que hacerlo evidente, hacerlo notorio. En Estados Unidos, quienes escuchan la cadena Fox saben qué línea tiene Fox, editorial sí, tiene. Claro. Y republicana. Exacto. Ajá. Entonces, cuando lo escuchas, sabes cuál es la tendencia editorial que vas a encontrar y tú decides si la quieres o no seguir escuchando. Aquí nos debe de suceder lo mismo con todos los medios. ¿Para qué? Pues para normarnos un criterio en base a la línea editorial, y lo siguiente, las leyes. Hago la referencia porque hoy por hoy, yo revisando los números, en la senaduría aquí en Nuevo León, ¿quién es el partido con más votos de todos? Todos. En la candidatura a Senado. Morena. Movimiento Ciudadano con 700 y pico mil de votos. 100,000 más que Morena. Y el candidato está fuera. No, ¿Sí? No. A ver, no, en el no, Senado Movimiento no. Ciudadano, En el Senado no. Movimiento Ciudadano, el candidato era Luis Donaldo Colosio. Así es. Él quedó en la tercera posición. Así es. El partido con más votos, con 700 y pico mil, fue Movimiento Ciudadano. La coalición Morena, PT, Aguas, estoy hablando de partidos. La coalición Morena, PT y Verde hizo que Waldo Persona sacara más votos. Va de nuevo. Waldo tiene más votos que Karina. Movimiento Ciudadano. Que Karina. No, que Movimiento. Más votos que Karina y que Luis Donaldo. Pero partido contra partido, marca contra marca, te vas a encontrar que Movimiento Ciudadano tiene 700 y pico mil de votos en el PREP, Morena 600 y pico mil. ¿Cómo gana Waldo? Pues porque le suman los del PT y los de Verde. Pero a mí me parece que la gente sí entendió que eran las coaliciones. No estoy diciendo que no se haya entendido. Estoy diciendo que si la democracia gana la mayoría, en este caso la mayoría no se está cumpliendo. Vaya, el partido con más votos está perdiendo. Es que en el proceso que tenemos, sí, incluso yo creo que si sumas los votos del Verde y del PT, no le hace ni el favor a Morena. No, sí, súper mucho. No tanto. Era más Morena que los partidos pequeños.
Es que en esta elección no fue así, tanto que a nivel nacional... Movimiento Ciudadano aquí fue el gran perdedor. Sí, yo pienso El que gran sí. perdedor. Es que en votos uninominales no, ese es el gran tema. Pues, Por eso, pero fue a ver, decisión del Bárbara, Movimiento Ciudadano exactamente, no ir en coalición. Exactamente. Se le invitó a ir en Exactamente. coalición y decidieron no No, hacerlo. a ver, aquí el gran tema, por eso hablé del otro punto, las leyes. Habrá que revisar hasta dónde nuestras leyes y las coaliciones tienen un valor o no tienen un valor. ¿Me Ajá. explico? Porque si son partidos y cada uno tiene su propio punto de vista, las coaliciones que tanto hemos criticado en otros momentos vienen a dañar las famosas mayorías. Mira, por ejemplo, revisando el famoso PREP, Ajá. vamos a los votos de cada uno de los partidos políticos. Ajá. Y te lo voy a decir ahorita, nada más permíteme. Ajá. Ok, Bárbara. Sí, yo ahí lo que diría es de que esta elección permitió las coaliciones y la gente tenía perfectamente claro, a pesar de que hubo una campaña así bajo tierra de decir, ¿saben qué? No se confundan, voten por un solo partido. Así la es. realidad es que la gente sí entendió. A mí, yo fui funcionaria de casilla, Okay. yo estuve el domingo Ajá. como secretaria en mi casilla y la verdad es que no nos tocó uno solo voto de una persona que se haya confundido con las coaliciones, que eso era el temor, ¿no? Que la gente dijera, híjole, está muy complicado, y que de repente tachara Verde y tachara PRI o tachara PT y tachara PAN y se confundiera, porque eran demasiadas opciones. Nadie se equivocó. Y efectivamente hubo gente, la mayoría votó por un solo partido. Así es, por un solo partido. Por un solo partido. Así es. Pero sí hubo quienes votaron también por la coalición y entendieron perfectamente qué partidos estaban en la coalición. Exactamente, Bien. exacto. El tema es que hubo un voto lineal en lo general, pero en los votos por partidos, MC tiene 746,790 votos, Movimiento Ciudadano, en la senaduría. Morena, 576,497. Estamos hablando de 190,000 votos menos. Uh-huh. Sí, pero Morena fue en coalición y Movimiento Ciudadano no. A ver, es que es lo que estoy diciendo. Sí, a ver. Pero a lo que voy separar... es que fíjate lo que nos dijeron. Sí. Y es de lo que está hablando Bárbara. Uh-huh. Sí, es de lo que está hablando Bárbara. Bárbara está hablando de que la gente no se confundió. Sí. Nos dijeron, tienes que votar por un solo partido, aunque vayan en coalición. Sí. ¿Ok? Entonces, votas por la persona que representa a ese partido. No, yo no desconozco los procesos ni las coaliciones. Ajá. Lo que estoy precisamente diciendo es que tenemos que revisar qué es la famosa democracia, el triunfo de las mayorías. Así es. En este caso específico, en concreto, la mayoría no está siendo representada. La mayoría de que votó por un partido, por una marca. La suma de las marcas en la coalición le da el triunfo a Waldo. Y en segundo lugar, era el que creo, fíjate, yo te la volteo. Yo más bien porque era el que representaba cada uno de esos partidos. En el caso de Luis Donaldo Colosio, uh-huh. O sea, volviendo al punto local, uh-huh. En el caso de Luis Donaldo Colosio, yo creo que sí votaron por la persona, más que por el partido. Te voy a decir por qué. Sí. Porque Maynes recibió una votación bajísima en Nuevo León. Nos vendieron la idea de que Maynes en Nuevo León estaba en segundo lugar, que había rebasado a Xochitl Gálvez. Así es. Misma historia vendieron en Jalisco. La realidad es que no rebasó a Xochitl Gálvez en ningún estado. Maynes. Entonces, ajá. La gente votó por Luis Donaldo Colosio porque es más conocido, fue alcalde de Monterrey, el apellido, etcétera, pero no votaron por MC. Es que no estoy en contra de lo que sucedió. Yo estoy planteando que esta elección, así como nos deja una serie de reflexiones con las encuestadoras, con los medios, nos debe dejar la reflexión sobre cómo votamos, porque es muy fácil armar una coalición ganadora, como se dio en algunos casos. Simplemente Morena, sin el PT y sin el Verde, no hubiera tenido los votos que tuvo, o viceversa.
El Verde y el PT, a lo mejor alguno de ellos hubiera podido perder su registro si no es que la candidata fuera Xóchitl. Claudia, perdón. Aquí son estrategias de estos partidos que siempre han existido y que lo sabemos, que es el PT y el Verde, y que siempre van en coalición para seguir manteniendo su registro y seguir recibiendo prerrogativas, y se van con los partidos grandotes. Ojo, y ganadores. Eso explica también la supervivencia del Movimiento Ciudadano. Exactamente. Que siempre se colgaba de otros partidos. Exactamente. Lo hizo en Coahuila y antes con López Obrador. Exactamente. ¿Cuántas presidenciales lleva? No, en el caso de las presidenciales no, pero en otros estados sí. No, en las presidenciales iba en coalición. Fue en coalición con Ricardo Anaya. Ricardo Anaya fue el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano en la elección pasada. Y en la anterior fueron con Andrés Manuel López Obrador. Así es, entonces, en la anterior. No, pero tienen tanta antigüedad, ¿o sí? No, sí, nacieron en el... No, tienen pues sí, ya van por 12 años en Jalisco. Nació como Convergencia. Sí. Y fueron en coalición con Andrés Manuel. Tienes toda la razón. Tienen mucho tiempo y han ido. Y de esa manera ha subsistido Movimiento Ciudadano. Entonces, sí, pero necesitamos que esto cambie, no solo para ese partido, para todos. Es que, a ver, el punto no es estar ahorita, ya no estamos en el post-electoral, ni a favor ni en contra de ninguna postura, es analizar lo que sucedió. Ahorita vamos a seguir analizándolo, si me lo permiten, voy a hacer una pausa y estamos en esta charla, análisis de los resultados elecciones 2024. Volvemos después del corte, estamos charlando con Bárbara González, analista, y también con Oscar Tamés. Vuelvo después del corte. Continuamos aquí en Retos en esta mañana. Estamos charlando sobre los resultados de las elecciones 2024. Está con nosotros Bárbara González y también Oscar Tamés. Hablamos un poquito, ahorita nos vamos con la presidencia, pero aquí en Nuevo León, Bárbara, pues aquí las cosas hubo votos cruzados bien importantes, bien importantes en Coahuila también. Sí. Voto cruzado en Coahuila, gana PRI, PAN, más bien PRI, PRD, UDC, que fueron en coalición, ganan casi todas las alcaldías en el estado de Coahuila, nuestro vecino, y gana Claudia Sheinbaum, ¿sí? Los coahuilenses votaron por Claudia Sheinbaum, casi todos, mientras que para las alcaldías decidieron quedarse con el PRI, PRD, UDC, ¿sí? Fue un voto cruzado muy, muy claro. En el caso de Nuevo León, ¿qué pasó, mi querida Bárbara? Aquí también gana Claudia Sheinbaum, digo, eso ya es sabido, pero creo que si te pones a analizar los resultados de Claudia Sheinbaum, o sea, si haces un comparativo de cómo ganó en los diferentes estados, Nuevo León efectivamente es uno de los estados más débiles para Claudia Sheinbaum. Pero es donde ganó con menos contundencia, digamos. Y ahí yo creo que lo que hizo ruido, obviamente, fue Álvarez Maínez, el hecho de que el gobierno del estado es de Movimiento Ciudadano y que Samuel lo dio todo por Álvarez Maínez. O sea, no podemos explicar la candidatura presidencial de Álvarez Maínez sin el apoyo de Samuel García, que no vino de Jalisco, ojo. El apoyo a esa candidatura presidencial vino de aquí de Nuevo León. Tenemos ese video grotesco donde estaban ahí tomando, etcétera. O sea, todo el apoyo vino de acá. El tipo venía acá, yo creo que visitó no sé qué tantas veces. Aquí vivía, prácticamente. Sí, aquí se la vivía, aquí se la vivía, ¿verdad? Y eso fue lo que generó ruido, y entonces, pues digamos que eso afectó el que Xóchitl no se haya podido como presentar como la candidata de la alternativa, ¿no? De la alternancia. Ok. Yo regreso a un punto anterior cuando hablábamos de las simpatías. Vendieron a Xóchitl, quienes la construyeron, quienes fabricaron su candidatura como carismática, como una persona de mucho carisma, y resultó que no fue así. Lo decía ahorita Bárbara, fue más carismática Claudia. Lo fue en los sectores medios, lo fue en los medios. A ver, lo fue en los sectores medios, en los sectores altos, los sectores académicos y en los demás sectores poblacionales también. Eso nos están diciendo las encuestas post-elección. No, yo creo que si le preguntamos a la gente si votaron por Claudia por su carisma, te sorprenderían las respuestas. Exacto. No me parece que ese sea el caso. A ver, nada más ahí aclarar. A ver, nomás una cosa. Entonces, las encuestas post-elección, las que se hicieron preguntando no todo preguntan esto, carisma.
preguntan el estrato, los sociodemográficos. Pero no preguntan carisma. No, preguntan por quién votó la gente con estudios de posgrado, preguntan por quién votó la gente empresaria, la gente media alta. Al menos eso leí yo en el periódico hace unos días. Volviendo al punto carisma, yo nada más ahí quisiera decir que ahí es efectivamente importante. El proceso de selección del candidato del frente sí se enfocó en eso, buscar una candidatura que pareciera fresca, que pareciera que no estaba identificada con estos liderazgos corruptos, rancios, etcétera, de los partidos, ¿no? Que la gente rechaza. Entonces encuentran a Xóchitl Gálvez, y yo me acuerdo haber leído que uno de los factores fue que precisamente midieron entre la gente, si les caía bien Xóchitl, cómo la veían, y la gente la veía bien en ese momento. Ahora, los procesos de campaña son así, o sea, gente que empieza muy, muy arriba o con ciertos puntos a favor, pues se va cayendo eso. Yo Esas no son le las sé mucho campañas. las elecciones. Sí, pero... bueno, ok. Bárbara, ¿tú crees que dejaron sola a Xóchitl el PRI? Por momentos y se vio así, sola, y por otro lado también sin asesoría. Creo que la misma Xóchitl trataba de guardar cierta distancia, por lo mismo, porque ellos querían este tipo de candidatura como tipo outsider, ¿verdad? Una candidatura que no estuviera tan identificada, como decía, con estos liderazgos de los partidos, con Alito, con Marco Cortés, etcétera. Entonces traen a Xóchitl, ¿no? Y lo que ellos buscaban es que ella de alguna manera maquillara toda esta imagen tan negativa que la gente tiene de los partidos, ¿no? O sea, que solamente por el carisma de Xóchitl Gálvez a la gente se le iba a olvidar quién estaba detrás. Entonces, por un lado, ellos siento que no la acompañaron tanto. Por otro lado, creo que fracasó un intento inicial de construir una candidatura ciudadana, que eso era lo que pretendían en un inicio, ¿no? Traer a ciudadanos reconocidos, acompañar a Xóchitl en las candidaturas en los estados. Eso no sucedió. Las candidaturas fueron acaparadas por los liderazgos de siempre. Y la gente lo vio. PRI y PAN fueron... Y PRD, aunque el PRD, bueno, está sobreviviendo, está casi muerto desde hace mucho. No, realmente Morena, el PRD es evasión Morena. Es Morena. Realmente fueron una verdadera oposición. Trabajaron durante estos 6 años de administración de Andrés Manuel López Obrador para hacer los partidos opositores, para hacer una verdadera oposición de Morena, el oficialista. No, y la gente así lo vio, que no construyeron una alternativa en 6 años. Y no se renovaron internamente tampoco. Son las mismas personas, las mismas ideas, me atrevería a decir, que la gente rechazó en 2018. Era nada más de que apostar porque la gente que estaba a disgusto con López Obrador dijera, porque no quiero a López Obrador, va, lo que sea. Ellos. Ok. Y realmente, pues, muchos decidieron, incluso gente de clase media, decidieron por Claudia. Pero aquí en Nuevo León, cuando se suponía, porque pues aquí también hubo elección de Estado, sí, con todo el aparato y lo vimos. Estatal en apoyo a los candidatos de Movimiento Ciudadano. Sí. Sin embargo, el resultado fue contrario a la elección de Estado nacional. ¿Tu opinión? Sí, incluso hoy traían en redes sociales un video donde Samuel está ahí hablando y diciendo, no, ya lo sacamos. Y señor, usted no debería estar interviniendo en la elección. En todo momento estuvo interviniendo en las campañas, afectando la equidad de la contienda. Yo no sé si los partidos, si estuviera en los partidos que ganaron elecciones a pesar de la intervención de Samuel García, sí estaría buscando ver qué pasa con eso. Porque no hubo equidad en esta contienda y aún así perdieron, pero porque la gente salió a rechazarlos, o sea, la gente estaba encorajinada y salió a negarle ese pedido que hacía Samuel García de denme el Congreso. La gente dijo no te doy el Congreso y no voto por tu esposa y no voto por tu compadre. Entonces, sí creo que deberíamos de analizar qué pasó ahí, porque, y de hecho yo lo comentaba antes de que terminaran las campañas, recuerdo cuando Samuel García y Mariela de Movimiento Ciudadano, como diputados locales me parece que son los que llevaron adelante toda la denuncia contra el Bronco por lo de las firmas. Así es.
lo de las broncofirmas, ¿no? Ujú. ¿no? Que había utilizado recursos del gobierno del estado para su candidatura. Y yo pensando, eso es un juego de niños con lo que ha hecho Samuel toda esta campaña. O sea, es un juego de niños, eso de las firmas. Ujú. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer con eso, porque todos fuimos testigos de cómo estuvo interviniendo. Y ahorita el señor ya se guardó, ya no está grabando videos, pero lo hizo y todos lo vimos. Ok. Oscar. Mira, es que estamos midiendo en base a los estelares. Un partido de fútbol no se gana o se pierde si Messi mete o no gol. Evidentemente que el estelar participe es bueno. Movimiento Ciudadano pierde porque sus 2 cartas estelares pierden la elección. Sin embargo, ganó muchísimas más posiciones de lo que tenía en la elección anterior. Gana Guadalupe, gana Juárez, gana Santa Catarina. Están en Veremos Está en Santa Veremos. Carimos. Santa Catarina está en juego Así es. porque se van a abrir, pero al PREP ganaron los 3. ¿Sí me explico? Hasta el día que no se diga lo contrario, ¿sí estamos de acuerdo? Mientras no se diga lo contrario, ganaron Juárez, ganaron Guadalupe. Sí, ahorita todavía no se puede definir eso. Ajá, 2, pero sí, ok. los 2, sí. No, Guadalupe porque y están ahorita Juárez. en el conteo. Santa Catarina. También están en el conteo. Santa Catarina, Guadalupe y Juárez no. Sí, claro. Bueno, Todos. Es que hoy inició ok. y se terminó No, ayer. a ver, todos están en el conteo, Ajá. todas las elecciones. Es que estamos hablando con números del PREP. Ah, sí. Ajá. Sí, Ujú. todas el conteo oficial Sí, empieza Santa el Catarina, miércoles. Santa Catarina, Juárez, No, todos, o sea, San Pedro, Monterrey, Ajá. Santa Apodaca, todos. todos. El conteo oficial empieza el miércoles. Así es. Y una vez que ese conteo oficial se cierre, Ya. ya es el oficial De acuerdo oficial. al PREP, sí. Ese es no tenemos oficial hasta que los números los dicte la autoridad. Así es. El preoficial, por llamarlo de esa manera, es el PREP. Ajá. Y con el PREP tienes, ¿por qué estamos dando por válido Monterrey? Porque el PREP así lo estableció. Sí, los números se tienen que abrir el miércoles, se abrieron el miércoles Sí. todas al conteo oficial. Ajá. Ok. Creo que ahorita todavía no ha dictado la autoridad, hoy domingo, un número oficial. Ajá. Ajá. ¿Sí? Sí. Que asumimos lo va a ganar Adrián. Eso no hay discusión. No. Lo que te quiero decir es que todavía los conteos están. Ujú. Siguiente. Creo que evidentemente para el Partido Acción Nacional, en Nuevo León se vuelve una bocanada de aire, un gran respiro. Ujú. No sé el PRI a nivel local y a nivel nacional si esta bocanada de aire le dé para seguir creciendo en la siguiente elección o no. Porque si el PRI a nivel nacional, concretamente tomando la presidencial con el PREP, cae a 4º, 5º lugar en la votación o más. El partido que más votos, como partidos, Ujú. que más votos sacó fue Morena. Ujú. Es más, luego cayó al 5º, porque luego viene creo que el Verde, luego el PT, luego el PAN y luego el PRI. Parece que cae en 4º lugar. Parece. Hasta el momento por el conteo a nivel 4º, nacional. 5º lugar. Aquí en el estado de Nuevo León estamos en Veremos. Yo Sí. pienso que aquí en Nuevo León es otra la historia. Exacto. Simplemente por... Tuvimos 2 historias muy diferentes. Totalmente. Sí. Ujú. Sí, totalmente. Lo que quiero señalar es, a ver, el gran punto es que los partidos hoy por hoy siguen siendo los que ponen candidatos. Las marcas independientes no han fraguado, no han pegado ni aquí en Nuevo León después de Jaime, porque incluso Jaime es un caso sui generis. Creo que aquí contigo alguna día lo platiqué. Ujú. Todas las leyes que se violaron para que él llegara candidato. Y luego, después de eso, no hemos tenido las grandes referencias. Estuvo Miguel Treviño y también recibió una bofetada Ujú. del electorado Así es. en la elección del esta, domingo. Del domingo. Sí, él no contendió en esta, ¿verdad? No, Porque ya no podía. Ya no podía. Ujú. pero tuvo una candidata y esa candidata pues recibió... Sí, claro. Quedó en 2º lugar. Sí, Sí. pero con una... Muy lejos, Muy lejos. muy de- lejos. Bien, finalmente los partidos siguen siendo el referente. Hoy queremos hablar de personajes. Los personajes son circunstanciales dentro de la elección, aun cuando son ellos los que llegan a ocupar los cargos.
Creo que para los partidos la más importante es la medición que a ellos se les da. ¿Por qué? Porque la persona simplemente mañana abandona su partido y se fue, como lo vimos ya recientemente con tantos de otros partidos que en la legislatura de Nuevo León se fueron al partido oficial en el estado. Entonces, para los partidos, efecto prerrogativa, que eso es lo que a ellos más les interesa, es el número de votos que ellos obtienen. Eso es lo que estoy queriendo señalar. Y eso es lo que sucedió. Una cosa es la persona y otra es el partido. Sí, siempre ha sido, pues casi siempre ha sido así, aunque representan una marca. Fíjate, ¿verdad? Esto que decías de sí, efectivamente los resultados del PRI a nivel nacional son desastrosos. Desastrosos, creo que sí. en eso estamos de acuerdo. Pero creo que a nivel local, pues yo los veo muy bien parados rumbo a la siguiente, que es la elección para el gobierno del estado. Así es. Por varios factores. Uno, ganan la joya de la corona de la elección local, que es la alcaldía de Monterrey, ¿verdad? Luego, yo vi los resultados en los distritos. Por ejemplo, estoy pensando en una Lorena de la Garza, que ganó su distrito, pero por muchísimos votos. Entonces, estás viendo figuras dentro del priismo local que están muy bien paradas. Están bien posicionadas. Para la siguiente elección. Entonces, el PRI local, a mí me parece que sale fortalecido de la elección. En la elección, sí. Yo creo que sale fortalecido, a diferencia de MC, del mismo Morena, y que posiblemente estén trabajando para los próximos 3 años a nivel local. Las historias son muy diferentes a nivel nacional e incluso comparando el estado de Jalisco, en donde se pensaba que iba a ganar por un amplio margen el candidato de Movimiento Ciudadano, no es así. Hay una muy cerrada, que están los números, que igual y se van a analizarlos y a contar voto por voto, porque ya hubo pues por ahí la petición de Morena y de la candidata de Morena para revisar cada voto porque es mínima la diferencia entre Morena y MC. Y otra cosa, ningún candidato de Movimiento Ciudadano a una diputación federal en el estado de Jalisco ganó una posición. No tiene una representación MC en el Congreso Legislativo, en el Congreso de San Lázaro, por parte de MC en el estado de Jalisco. Ninguno. No ganaron ni uno. ¿Ni plurinominales? No, sí, va a haber, pero ganados en la contienda, ninguno. Allí estuvo muy extraño, porque nadie quiso votar en Jalisco por los diputados federales de MC. Y sí, por Lemos, ¿sí? Pero no va a tener representación MC, pero por votos ganados, a lo mejor mayoría, pluri, sí. Por diputados de mayoría sí, no va a tener. no van a tener en el Congreso de San Lázaro. Van a ser panistas, van a ser morenistas, pero MC ya no va a tener representación por el estado de Jalisco. Y hacemos la pausa y volvemos con más, porque seguimos hablando de esto. Está muy interesante lo que pasó en cada uno de los estados. Como le decía, Jalisco, Morena quiere impugnar Jalisco porque hay una muy pequeña diferencia. En Nuevo León la historia fue muy diferente a lo que pasó a nivel nacional con Claudia Sheinbaum y Morena. Morena no termina de convencer a los nuevoleoneses, mi querida Bárbara. ¿Por qué? Pues yo creo que principalmente por lo que hicieron después de 2018. Yo aquí recordaría que no es la primera vez que Morena gana el estado. Andrés Manuel López Obrador también ganó el estado de Nuevo León. Y en 6 años no vimos, digamos, un Morena Nuevo León que representara los intereses de Nuevo León. Y lo digo, estábamos hablando durante el corte de las bancadas, ¿no? Y la bancada de Morena, o sea, la de los últimos 3 años, se vació por completo. Todos los diputados, incluso hubo unos antes de que iniciara la legislatura, ya se habían vendido con Movimiento Ciudadano. Y al final se vació la bancada, porque cuando el último que quedaba, me parece que era Waldo, era el último diputado local de Morena que quedaba, y su suplente ya estaba arreglado con Samuel.
Entonces sale Waldo para hacer su campaña y el suplente se va a la bancada de Movimiento Ciudadano. Y sí me parece pues muy cara dura para un partido ir a pedir el voto, que la gente como quiera lo hace porque la gente tacha todo del mismo partido, ¿no? Pero sí es muy cara dura ir a pedirle el voto después de que los dejaron sin representación. Bueno, yo ahí quisiera retomar uno de los 4 puntos originales, la legislación que tenemos. Si nos pusiéramos puritanos, quizá algunas senadoras no debieran serlo, porque en una misma legislatura se llevaron 3 partidos. Creo. ¿Cómo? Así es que hay candidatas o candidatos que ganaron y que en esta legislatura empezaron en un partido, pasaron a otro y luego a otro. De diputados locales pasaron a 3 partidos en los mismos 3 años, ganando por uno, pasando por otro y pasando por otro. Ok, sí hubo algunas diputadas que hicieron eso, sobre todo algunas mujeres. Sí, lo recuerdo. Sí. Entonces, por eso te digo, aquí lo que tendríamos que hacer para no tener, es que cuando asumimos que unos son buenos y otros son malos, tomamos partido. Creo que cuando asumimos que el origen es el que está mal, pensamos en remediar. Y creo que el problema está en una legislatura que no impide ese chapulineo entre partidos. Okay. Si exigiera que el diputado que llega por una marca se mantenga en esa marca, impediríamos estos desfiguros de los que habla Bárbara. Si exigiéramos que cumplieran un programa de gobierno que todos en el Poder Legislativo o en el Ejecutivo entregaron para poderse registrar, y si no se les sancionara, tendríamos otras cosas de qué hablar. Pero, por eso insisto, el origen está en una legislación que no acaba de representar a nuestra democracia. Y aquí dejo sobre la mesa un comentario más. ¿Será una democracia que se encamina al bipartidismo? Para mí, terrible que eso suceda. Bárbara. No me parece que sea así, porque yo creo que, dices tú a nivel nacional, el bipartidismo a nivel nacional. Que pudiera, es pregunta, no estoy afirmando que eso no sucede. No me parece, porque lo que vamos a ver es un celo de los partidos, de lo que queda de los partidos por conservar lo poco que tengan. De oposición. Sí. A nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional tuvimos 3 candidatos de 7 partidos. Sí. 3 candidatos que se quería que fueran 2. Eso se llama bipartidismo, al menos bielectoralismo, si me permiten el término, para diferenciarlo de bipartidismo. ¿Para qué queremos 7 partidos si al final para intentar ganar salimos en 2? Esto creo que es una excelente labor que hizo el presidente, y no estoy diciendo que sea buena. Él en su chamba hizo una excelente labor de dividir en buenos y en malos a este país, tomando el punto de buenos y el de malos cada quien desde su perspectiva. Nos dejó en una elección prácticamente de bipartidismo. Eso es lo que estoy comentando. Una elección donde lo leíamos y lo veíamos en los comentarios nacionales, donde se hacía notar que el tercer candidato estorbaba. ¿Para qué? Si era una elección de 2. Y los bipartidismos en una sociedad como la mexicana creo que no son positivos. Pues aquí yo no creo que vayamos a tener bipartidismo, y sobre todo en las legislaturas, porque se llevaron el carro completo. Van a tener, como dice Bárbara, que subsistir los partidos de oposición, que sería el PRI, el PAN, incluso hasta Movimiento Ciudadano, y esos pequeños partidos que quedan, porque pues se van a enfrentar al monstruo de Morena. Sí. Y a las decisiones que se dicten desde Palacio. O sea, estamos regresando a los 70s, estamos regresando a lo de antes, donde había una dictadura perfecta. Fíjate, Leti, ahorita que comentabas esto de las gobernaturas, ¿no? Que el triunfo de Morena en las gobernaturas, eso también hay que verlo. Exacto. ¿Cómo han llegado a dominar los gobiernos estatales? Nuevo León es la excepción. Pero sí, yo me acuerdo de cuando era estudiante de posgrado, ¿no? Todos estos libros sobre la liberalización política en México, y dónde había empezado. No había empezado con la grande, no había empezado con la presidencia, había empezado a nivel local, que la oposición iba ganando espacios en las alcaldías, en los congresos locales, y finalmente
da el brinco a los gobiernos estatales. Pero ahora vamos para atrás. Ahora vamos a una situación en que un partido, poquito a poco, está abarcando todos los gobiernos estatales también. ¿Qué pasó? Se los pregunto porque con este triunfo de Morena, a pesar de las investigaciones periodísticas, a pesar de los análisis de muchos periodistas, editorialistas, y no que tomaran partido, sino poniendo sobre la mesa la realidad que vivimos los mexicanos, como la inseguridad, que ha crecido mucho en este sexenio, a pesar de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, que hay evidencias de actos de corrupción, sí, que el presidente ha querido ocultar, ¿verdad? A pesar de Rocío Nale y también sus actos de corrupción, que ganó el estado de Veracruz cuando a la señora se le ha exhibido, ¿sí?, con todos los actos de corrupción que ha cometido. A pesar de que no hubo el apoyo a la salud en este sexenio, que fue evidente y que durante muchísimos años, o 6 años, estuvimos escuchando que el sistema de salud iba a ser mejor que el de Dinamarca. A pesar de que no crecieron las escuelas, de que el sistema de educación no es el mejor ni el más óptimo y que lejos de ir avanzando después de pandemia, parece que estamos igual en el rezago o vamos para atrás. ¿Por qué la gente votó? Mira, voy a hacer una ironía. Creo que Hugo López-Gatell lo dijo, la inmunidad moral del presidente ante tanto desfiguro, ante tanta corrupción, ante tantos hechos nefastos, la microeconomía encarecida en una inflación, no la macro, hablo de la microeconomía, la de las amas de casa, la gente que va al súper y los precios están por los cielos, donde el sistema de salud está por los suelos, ¿no? Vaya, en la gasolina, mentiras que se quedó en el precio que la recibió, ya no digamos no más baja. Es decir, tenemos un gobierno el cual, si se le juzgara por todo lo negativo, saldría por la puerta de atrás. Y sin embargo, la gente le dijo, prefiero tú. ¿Pero por qué? Por eso empecé con la ironía, la inmunidad moral, porque al final de cuentas no podemos negar que Morena, todo lo que obtuvo, se debe a un personaje llamado Andrés Manuel López Obrador. Quien lo saque de la ecuación, creo que estaría dejando la mesa con una pata importante menos. La elección de Morena se gana desde hace 5 años gracias a López Obrador. Yo creo que un factor en el que valdría la pena detenerse es toda esta estructura a nivel nacional de los servidores de la nación y de la actuación, digamos, de las delegaciones en los estados. Porque desde un inicio, o sea, desde el arranque del sexenio se plantea esta idea de que no haya ninguna duda de dónde vienen los programas, a quién se los deben de agradecer, ¿no? Uh-huh. Y esta penetración que hubo a nivel nacional de los servidores de la nación. Los servidores de la nación van, tocan a la puerta de las casas, los conocen a la gente, ¿no? Y hay esa como cercanía e identificación, y van con los chalequitos, ¿verdad? Guinness, ¿no? Uh-huh. O sea, esto a mí, digo, obviamente yo era muy chiquita, pero era un poco como lo que hizo Salinas de Gortari con Solidaridad, ¿no? Uh-huh. O sea, era esta idea de que se le agradeciera directamente, ¿no? Al partido, al presidente, y que va contra una lucha de muchísimos años de separar eso, ¿no? Y de que la gente no pensara que era un partido a quien debía agradecerle tal o cual programa social, sino que era del gobierno y que era su obligación, ¿no? Y era su derecho. Exacto. Ese programa. Pero no queríamos que no hubiera esa identificación, ¿no? Que la gente no pensara que era parte de una campaña, ¿no? Que se les estaba convenciendo de un partido. El PRI hizo una campaña diciendo no somos perfectos, pero sabemos gobernar. Algo así. Sí, un poquito admitiendo todas esas cosas que se le atribuían al PRI viejo. Pues es que lo mismo que está haciendo Andrés Manuel, lo que hacía antes el PRI. Es que es a donde quiero llegar. Ajá. A ver, es que es a donde quiero llegar, yo no lo estoy defendiendo. Ajá. Lo que quiero decir es, ¿por qué entonces
reconociendo el pecado, pero que sabemos operar, ¿por qué entonces la gente de todos modos decidió darle el voto a Morena, al partido del presidente, a los candidatos del presidente? Habría que ver qué es lo que se ofreció enfrente que no pudo salvar toda esa influencia. A ver, contra los servidores de la nación no puedes competir. Ningún partido que esté en la oposición puede competir contra los servidores, no en los sectores beneficiados por los programas, pero no se ganó la elección presidencial solo con los sectores beneficiarios de los programas. El 50% de los niveles socioeconómicos altos votaron por Claudia, según las encuestas que salieron sobre este tema de lunes o martes de esta semana. La gente con alto nivel socioeconómico, con alto nivel educativo, votaron en mayoría por Claudia, y esa gente básicamente no son beneficiarios o no son necesitados, quizás sean beneficiarios, no son necesitados de los programas de los servidores de la nación. Eso es a lo que quiero decir. En esa gente que podríamos decir que tiene un amplio criterio para discernir en las elecciones, esa gente votó por Claudia. Y eso tenemos que analizarlo y entenderlo. Y eso dicen una de las encuestas que ha circulado lunes y martes. No estoy diciendo que sea positivo, estoy diciendo que algo sucedió con la oposición que a nivel nacional no dio el ancho, dirían en mi pueblo, no dio el ancho para que la gente los tomara como opción. Y concretamente me iría a los 9 estados, que creo que el único que ganaron fue Guanajuato. Así es. Me iría a los 9 estados que entraron en contienda con gobernador, porque las elecciones locales también ayudan a sumar o a restar votos a la elección mayor. Y en los 9, 8 se perdieron. Yucatán. Yo creo que otro factor que habría que entender en los estados es que los partidos se han ido vaciando para irse a Morena. O sea, si tú te pones a ver, por ejemplo, ¿quién es Morena en Tamaulipas? Son priistas y panistas. Expriistas y panistas. Priistas y panistas de hace literal 5 minutos. Moralizados. Sí. No, perdón. Pero traen a sus estructuras, es que yo no lo estoy traen a su gente, serio. traen su know-how, o sea, y eso es. Igual aquí en Nuevo León. Exacto, Judith, los líderes Pan, de Waldo, Morena. estaba en el PRD, ¿dónde estaba? Ajá, sí. Son expriistas y panistas. Eso es lo que es Morena en los estados. Morena como tal, o sea, Morena, digamos, primigenia, es la que vació al PRD. De ahí vienen, donde viene Claudia Sheinbaum. Esa es Morena. Ajá. Quizás podríamos hablar también de una Morena original. Pero del PRD de izquierda, en estados no la actual. como Guerrero, ¿verdad? Sí. Donde el PRD era fuerte, como Michoacán. Esos estados donde había un arraigo del PRD, ahí sí hay gente que es morenista, ¿verdad? De cepa, digamos. De cepa, sí. Pero todos los demás son priistas y panistas. Morena es el nuevo PRI, yo siempre lo he dicho. Pero bueno, porque todos están corriendo para allá. Una corrección, el viejo PRI. Bueno, con otra vestimenta y otro color quizá. Pero bueno, Bárbara, en el caso de ya Claudia es la virtual presidenta de la República y ha habido muchos comentarios después en redes sociales, a través de WhatsApps, de qué es lo que nos espera, que si nos vamos a convertir en una Venezuela, que si vamos a ser comunistas. Incluso he escuchado esos comentarios hasta gente de niveles directivos empresariales que me dicen, Leti, y yo, a ver, espérense, no creo. ¿Cuál es tu análisis, tú como especialista en análisis políticos internacionales? ¿Cómo ves a Claudia Sheinbaum como presidenta y qué le espera a México con Claudia Sheinbaum? ¿Qué le espera a México? Una continuidad de las políticas de Andrés Manuel López Obrador, y eso no va a ser ninguna sorpresa porque esa fue precisamente ¿continuidad su al 100%? Pues digamos que al 99%. O sea, realmente creo que la misma Claudia, aun y cuando ella lo quisiera, no va a tener el margen para diferenciarse de Andrés Manuel López Obrador. Su oferta de campaña fue denme la oportunidad de construir el segundo piso de lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, Andrés Manuel López Obrador fue el protagonista de la campaña. Definitivo. Era con él o contra él. Y así él lo manejó, y ese es otro. Hablábamos de Samuel, pero también Andrés Manuel intervino en la campaña
como él hubiera protestado a otros presidentes que intervinieran. Él sí lo hizo. Estuvo todo el tiempo interviniendo y no hubo tampoco equidad en la contienda por eso, por ese motivo. Entonces, ella no va a ser ninguna sorpresa, ella va a seguir. Yo leía, por ejemplo, análisis que se hacen en medios extranjeros y que hablan mucho de que Claudia es ambientalista. Y que bueno, esperan que México va a ser un gran líder en este tema. ¿De dónde? ¿De dónde? Sí, ella estudió eso, pero yo quiero que me expliquen cómo va a poder ella ser esa líder ambientalista que ellos piensan que va a ser cuando ella te está diciendo que va a seguir el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que no está interesado en el tema, está interesado en el petróleo, en Pemex. Vamos a continuar con... ¿No crees que se desmarque después de y que siga una línea propia? Es que yo no sé si puede hacerlo. Otro de las cosas que creo que van a representar un problema es que a mí me parece que Claudia no tiene una base propia, tiene una base prestada hoy. No estoy diciendo que no la pueda construir, haciendo un buen gobierno, pero hoy por hoy su base es prestada, es la base obradorista, es la base de Andrés Manuel López Obrador. Entonces no veo yo dónde está el margen para que ella tome decisiones que se separen de la línea que le ha marcado Andrés Manuel López Obrador. Muy bien. Las reformas que había propuesto Andrés Manuel López Obrador, que ahí nos preocupa mucho y que era su plan C y que posiblemente la saque, todavía no ha dicho que sí. ¿Tú crees que se logre? Pues mi gran temor es esa pequeña ventanita que va a haber de Andrés Manuel López Obrador con ese Congreso completamente dominado por Morena y sus aliados. Sí. Y si en esa ventanita no nos da la sorpresa precisamente para que Claudia no tenga que cargar con el posible costo de esas reformas. Que aprovechen esa ventanita. Yo me quedo con 3 puntos. El primero, el mensaje de ella a las 12 de la noche, 1 de la mañana, del día 2 o del día 3, según lo querramos ver en el horario. Si acaso cumpliera el 90% de ese mensaje, sería una presidencia muy equilibrada, si acaso. Y le pongo el si acaso con mayúsculas, subrayado y negritas, porque fue un excelente mensaje de reconciliación, el que dio el día 2 de las elecciones a la medianoche o el día 3 amaneciendo. 2, sería la primer presidencia de una nueva generación, primero porque es mujer, en 200 años de la República es la primera mujer, y lo digo como historiador, he estado trabajando el tema, y segundo porque sería la primera que rompe con el presidente anterior, sería que no rompe, la primera que no rompe con el presidente anterior, sobre todo viniendo del mismo partido. Aún Calderón, no habiendo sido el precandidato de Fox, no rompió con Fox. En el régimen... Pero ¿qué? A ver, rompió con Fox. Perdón. ¿Rompió o no rompió? Rompió. ¿Pero qué elementos hay para predecir que Claudia va a romper con AMLO? Yo lo que quiero decir es que en el viejo régimen priista, primer punto, todos los presidentes salían puestos por el presidente y rompían con su antecesor. Algunos terminaron de embajador en Fiji. Entonces rompían con su antecesor. Calderón rompe con Fox. En esta ocasión es la que sigue en ser puesta por el presidente. Si ella no rompiera... En la continuidad es de lo que estamos hablando. Sería inédito. A ver, si ella no rompiera, sería inédito. Bueno, ya lo tuvimos en el maximato. Ahí no rompían con el expresidente, sino que el presidente los mandaba. Aquí vive el presidente y el que manda enfrente. Fueron 3 periodos de 2 años. Desde el sexenios, el primer sexenio completo fue el de Lázaro Cárdenas. ¿Crees tú Bárbara, que Claudia pueda terminar con esa narrativa y discurso tan polarizado y de odio que tenía Andrés Manuel contra aquellos que no pensaban igual, aquellos que lo criticaban, aquellos que no estaban de acuerdo con sus decisiones?
esa narrativa que construyó el presidente y que nos vino a dividir entre fifís y chairos? Es que igual, vuelvo a lo mismo, no sé si pueda, o sea, no creo que se trata de si ella quiera o no sé si pueda, porque les ha sido tan funcional la polarización. Ha sido muy funcional para el obradorismo tener a la gente en pie de guerra. Yo creo que uno de los grandes, digamos, logros de la estrategia obradorista fue instalar la idea de que seguían siendo la oposición, ¿no? Esta victimización constante, ¿no? Y de que ellos no eran el gobierno, ellos no eran quienes tenían el poder, ¿no? Estos constantes señalamientos contra gente, o sea, ciudadanos de pie, ¿no? Gente que lo criticaba, ¿no? Y utilizando, ¿no? Digamos, como dicen en Estados Unidos, el bully pulpit, ¿no? De la presidencia para señalarlos, para atacarlos, cuando la persona que tenía el poder era él, ¿no? Y de alguna manera lograron instalar esta idea de que seguían siendo la oposición, de que no eran los responsables. Y les fue muy bien con eso. Entonces, ¿por qué abandonarían una estrategia que les ha sido tan funcional? Es un poco también como lo de Samuel con el PRIAN, ¿no? O sea, porque, señor, ya tiene usted, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene ya en el gobierno del Estado, ¿no? Y sigue con que el PRIAN y el PRIAN y el PRIAN. A ver, ya se acabó la campaña, toca gobernar. O sea, ya son y sigue culpando al PRI y al PAN. Así es. Exacto. Así es. Es lo mismo. Ok. Pero aquí no funcionó esa narrativa. No le funcionó a Samuel. No. Hay una gran diferencia entre Samuel García y Andrés Manuel López Obrador. Abismal. Muy bien. Se nos acaba el tiempo. ¿Con qué nos quedamos, Barbarita? Ya nada más para terminar. Híjole, pues ver en qué van a parar todas esas impugnaciones de las que hemos estado hablando, ¿no? Estas elecciones tan cerradas como Santa Catarina. Santa Catarina principalmente. Santa Catarina, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con el Senado? ¿Qué va a pasar en el Congreso local? ¿No? Si vamos a ver esta compraventa tan grotesca de diputados, porque esperemos lo va a intentar, no. Samuel, lo va a intentar. Pero vamos a ver si Morena de alguna manera dice, ¿saben qué? Ahora sí quiero construir algo aquí en Nuevo León y no me voy a dejar comprar. Exacto. Y no como la elección pasada. Ojalá. No, yo me quedo con la reflexión primero que el proceso electoral terminó y eso tenemos que madurarlo todos, porque todavía encuentras discursos electorales en estos tiempos. Segundo, me quedo con la esperanza de que sí se dé la tradición de que presidente no maneja presidente. Y me quedo más con esperanza que con algo que yo tenga previsto, porque al final de cuentas quien gobierna es el presidente. En este caso será la presidenta, confiando en que imponga su propia personalidad. Y si en su propia personalidad es cuando menos beligerante, creo que nuestro país mejorará. No la podemos quitar, ya la tenemos ahí. Y finalmente lo que debemos pensar es en cómo nos vaya mejor. Y cómo nos vaya mejor es que sea ella más conciliadora. No le podemos quitar la mayoría que ya tiene en la Cámara de Diputados, no le podemos quitar la presidencia. Lo que tenemos que hacer es esperar que se construya una nación incluyente, donde las minorías también sean respetadas, que dicho sea de paso, la minoría es el 40%. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Bárbara González. Gracias. Muchísimas gracias, Óscar Tamés. Gracias. Buenos días. Gracias a todos ustedes. Bonito domingo. Hasta mañana en punto de las 2.